Bien, cuando se determinan, van a inspeccionar y determinan que hay empleados en negro y esos empleados o un empleado luego es despedido. Sí. ¿Qué indemnización le corresponde? Porque acá se cree, o sea, en el común de la gente se cree que una persona que no está registrada no le corresponde indemnización en caso de despido. Bueno, ¿Cuál es la indemnización que le corresponde? el tema es, a ver, primero para puntualizar, mucha gente se cree que los derechos laborales van de la mano de la registración. Y eso no, o sea, los derechos laborales surgen por el solo hecho de hacer un trabajo dependiente bajo las órdenes de otra persona a cambio de una remuneración. Eso ya genera una serie de derechos y obligaciones para todas las partes y no depende de la registración, ¿sí? O sea que el trabajador en negro va a tener los mismos derechos que tiene un trabajador que está registrado. Bien. La única diferencia va a ser que bueno, va a necesitar, en el caso de probarlo, va a tener que probar un montón de circunstancias que el que está registrado no tiene que probar, porque está todo documentado, ¿sí? En el caso de que lo despidan, o sea, a ver, hay que distinguir del trabajador que se constata que no está registrado, ¿sí? Y, digamos, o que se cansa de no estar registrado y quiere hacer una serie de reclamos, del que ya lo despidieron, ¿sí? Porque hay dos leyes distintas. El que ya está en negro, ¿no es cierto?, y todavía está trabajando, tiene que hacer una intimación a su empleador a los efectos de que lo regularice, ¿sí? En cambio, el que ya fue despedido tiene derecho, digamos, tiene que hacer una intimación, pero ya exigiéndole, digamos, las indemnizaciones que le corresponden por el despido, sumadas a las que le corresponden por no haber estado registrado. Bien. En caso de que yo tenga recibo, tengo recibo de sueldo, ¿cómo hago para saber realmente si estoy inscripto, digamos? ¿Cuál es la información que recibe para determinar eso? Hay una página, que es la de la AFIP, ¿sí? Una página de internet, en donde puede ser que contemos con una clave fiscal o no la contemos. Si tenemos clave fiscal, que eso también se gestiona en la AFIP, podemos averiguar todos los aportes que tenemos desde el año 94 en adelante, ¿sí? Y si no tenemos clave fiscal, directamente entrando en la AFIP con nuestro número de CUIL, podemos averiguar cuáles son los aportes que nos hicieron en los últimos 12 meses. Bien. Entonces ahí vemos si estamos inscriptos o no. Doctora, ¿le parece que existen desde el Ministerio de Trabajo acciones pertinentes tendientes a combatir el trabajo en negro? Bueno, creo que la incorporación de todos los nuevos inspectores, que si no leí mal eran 12 o 14, un número bastante considerable a los que ya hay, que no son muchos, es importante, o sea, pero, digamos, como yo les decía, no dan abasto, evidentemente no dan abasto por la cantidad de personas que hay en negro, y bueno, y en algunos lugares, que como decía el servicio doméstico, en donde no llegan a las casas, entonces a veces se les dificulta también la constatación. Bueno, ¿y qué sucede ahí con el servicio doméstico? Es decir, nosotros hicimos una encuesta, bueno, donde determinó la gente por mayoría que en el servicio doméstico hay actualmente mayoría de trabajadores en negro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Porque hay varios sectores, mencionamos construcción, negocios gastronómicos, pero ¿va a la vanguardia el servicio doméstico? Sí. El servicio doméstico lo que tiene es que, digamos, me parece que a mí, ¿no?, que por un lado es una cuestión cultural de no inscribirlo, digamos, porque si nos ponemos a ver los reales costos que significa inscribir a una trabajadora doméstica, es, digamos, una cuestión de desidia personal o de desinformación. Por ejemplo, una persona que trabaja de 6 a 11 horas semanales, el aporte mensual es de 20 pesos. Esos 20 pesos, con eso ella el día de mañana va a poder tener una jubilación y si pone un poquito más puede llegar a tener una obra social, ¿sí? Digamos, esos 20 pesos por cada uno de los empleadores, de los cuales esos 20 pesos no son todos pagados por el empleador. Claro. Hay 8 pesos que son de la trabajadora y 12 pesos que son del empleador. Después se trabaja de 12 horas a 15, son 39 pesos, y si trabaja, eso sin obra social, ¿no? Claro, claro. Y si trabaja de 16 horas en adelante por semana, son 96 pesos mensuales. Y ahí tiene obra social y todo. O sea, no son muy grandes los costos, no es lo mismo que tener a un empleado de cualquiera otra de las actividades inscriptos, que sí, obviamente que son más importantes las cargas sociales. Bien, doctora, ¿qué ocurre cuando se dan las circunstancias a veces de que empleador y empleado se ponen de acuerdo para que el empleado, en este caso, valga la redundancia, no esté registrado?
Bueno. ¿Cómo se obra ahí? Porque hay un acuerdo mutuo, digamos. Sí, específicamente en el derecho laboral la voluntad de las partes, justamente para proteger al trabajador no tiene mucha validez, ¿sí? Nosotros se considera que la ley es de orden, es imperativa, ¿no es cierto? Vale mucho más que la palabra de las partes, justamente por esa desigualdad tan importante que hay entre el trabajador y el empleador, que no están en igualdad de condiciones para negociar. Entonces se impone que ese tipo de cosas no se pueden negociar. Como no se puede negociar, más allá de que estén de acuerdo y, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo constate de que hay un trabajador en negro y esa persona diga, yo estoy de acuerdo en estar en negro porque si no, yo, por ejemplo, pierdo las asignaciones que me da el gobierno, o en su defecto me ha pasado que una trabajadora de que la habían jubilado por invalidez y estaba trabajando en negro. Supuestamente no podía trabajar, igualmente estaba trabajando. La multa es igual, o sea, porque es una obligación del empleador inscribirlo. Bien. Ahí leíamos cuando iniciábamos el programa, datos de marzo de este año del INDEC, y una de las cosas que nos llamó la atención, dice, las estadísticas reflejan que el empleo negro afecta más a los jóvenes. Se me ocurre preguntar si un empleador, un empresario determinado, tiene muy en cuenta la edad de una persona que va a ingresar a trabajar. Digo, si aquel que tiene 20 años se lo anota, o aquel que tiene 45, si se distingue eso o realmente dice no, porque el que tiene 45 está en unos años más, 20 años más se jubila, y no tanto aquella persona que tiene 20 y tal vez se lo conforma a esa persona con un buen ambiente laboral, por ejemplo. Sí, probablemente. Yo normalmente defiendo trabajadores y mi contacto con los empleadores, justamente o en los juicios o previamente cuando intentamos llegar a una solución acordada. Normalmente toman trabajadores más jóvenes, primero obviamente de que ellos no se preocupan por la jubilación, con lo cual con pagarle un sueldo medianamente de acuerdo con sus necesidades, ellos son mucho más factibles de que ellos agarran ese trabajo que una persona de más de 40 que tiene tal vez una familia que mantener. Claro. Que ya tiene una proyección distinta y le van a interesar las asignaciones familiares, y le va a interesar, va a pensar que dentro de unos años se va a tener que jubilar o que se puede llegar a tener un accidente y va a necesitar una RT, cosa que, las personas más jóvenes tal vez no lo piensan tan así. Bien, yo hacía esa pregunta porque días pasados estuvo aquí el Claudio Pisi, que es máster en administración, y coincidíamos en esto, ¿no? Decir, la persona que por ahí no está registrada se desmotiva, y yo le comentaba que hace ya un tiempo leí un informe interesante sobre que decían que en las empresas se incorporan personas para trabajar de distintas actividades y se las motiva tal vez con un buen ambiente laboral, pero por otro lado no están registradas, tienen otra serie de situaciones que van en contra de esa persona, ¿no? Yo digo, ¿coincide, ¿no?, que esto, la desmotivación de una persona por el hecho de no estar registrado, digamos? Y sí, cuando uno escucha que un trabajador consiguió un trabajo registrado, es como que tocó el cielo con las manos, ¿no es cierto? Y sobre todo yo lo que veo es que tratan de cuidarlo y de hacer buena letra lo máximo posible porque es, su máxima aspiración, ¿no es cierto? En cambio, cuando están en negro, obviamente claro, de que siempre están a la expectativa de que salga algo mejor y, por supuesto no le ponen toda la eficiencia que capaz que tendrían que poner. Claro, tal vez se incentiva con un buen sueldo, pero tiene lo otro, ¿no?, que al no estar, estar en negro, lo desmotiva bastante. Seguro. ¿Y cómo se revierte esta situación de los trabajadores en negro? Es decir, ¿cree que puede haber, si se revierte con más concientización de los empresarios? No sé si hay concientización de los empresarios, porque ellos, salvo alguno que haya arrancado hace poquito, normalmente saben cuáles son los riesgos que corren y por lo que veo prefieren correrlos. Tan es así que cuando uno va a juicio y ve las planillas cuantiosas que tenemos como consecuencia de todas esas multas que la ley le impone y que supuestamente tendrían que desincentivarlo, dicen, qué sé yo, a veces no, otras veces, a veces que tratan de arreglarlo a los efectos de que no tener un problema más importante y que las sumas se vayan aumentando con los intereses además más adelante, pero muchas veces se amparan en que los juicios laborales duran mucho y esperan, o sea, no quedan muy desincentivados lamentablemente. Creo que habría algunas otras acciones que hacer.
Por ejemplo, qué sé yo, que una empresa donde se constata que tiene un montón de trabajadores en negro, que tiene un montón de trabajadores accidentados, que evidentemente denota de que no lo están cuidando mucho, no les den las normas ISO, por ejemplo, claro, o que no les den un montón de premios que, bueno, sí. creo que eso bueno, sí, no les interesa claro, del todo. Claro, exacto. ¿Y qué sucede con los trabajadores que, digamos, cumplen funciones para empresas de servicios eventuales? ¿Cómo es la situación allí? No, la empresa de servicio eventual tiene que contratar trabajadores para necesidades específicas o extraordinarias de otra empresa, ¿sí? Por eso son eventuales, es para una eventualidad. El problema es que a veces estas empresas toman, digamos, a los efectos de tener no personal en negro, sino personal, digamos, que a veces les pagan menos, toman estos trabajadores, como es, para hacer actividades normales de la empresa, ajá, ¿no es cierto? Ajá. Encubriéndolos como si estuvieran haciendo tareas eventuales, y en realidad no son. Ese es un caso de fraude laboral, y en el caso de que así se pueda demostrar, digamos, se considera que el trabajador es directamente empleado de la empresa principal. Bien. Con todos los derechos contra la empresa principal, Perfecto. no contra la eventual nomás. Perfecto, muy claro, doctora. La última, pues ya tenemos que cerrar. ¿Cuál es la situación o qué pasa realmente con los albañiles? Esto de la construcción que también está, digamos, cerca, digamos, de tener una tendencia a tener trabajadores en negro cerca del servicio doméstico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación de los albañiles? Bueno, los albañiles hay muchísimos que están justamente en negro, y en función a eso, digamos, tienen que hacer los reclamos pertinentes. Digamos, que tienen un incentivo ellos también para hacer los reclamos, que es que a ellos sí les corresponden todas las multas esas de las que yo hablaba, que son muy importantes. No así el caso de las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas pueden intimar su registración, aun cuando trabajen 1 hora por semana, pero no tienen, en el caso de que no se les cumpla, no tienen todas las otras multas estas tan importantes. Los albañiles sí, tendrían que reclamarlo. Doctora, ahí está la cámara, le dice a los televidentes dónde se tiene que comunicar con usted para un asesoramiento. Bueno, yo tengo mi estudio jurídico en calle Maipú, 1095, primer piso, oficina A, y mis teléfonos son 424-4744 y mi celular 155-559-557. Bueno, muchísimas gracias. Ya la vamos a tener en otra oportunidad, en otro programa. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por haber estado acá. Bueno, se llama Julieta Gianelloni, es abogada. Jacqueline, ya cerramos, nos tenemos que ir, los tiempos son muy cortos, así que bueno. Bueno, Marcelo, me quedo para decir que si quieren ver este u otros programas, entren a Canal Consideraciones 2012 en YouTube. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, muy amable. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, 20 horas, Consideraciones, Televisión Regional. Muy buenas noches para todos.